Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan Eduardo, bien? ¿Me escuchan bien? a Hola, ver hola, ¿me si escuchan tomamos bien? contacto. Eduardo Prueger, licenciado en criminalística. A ver si me escucha, no lo puedo Yo te escucho escuchar bien, ¿eh? aquí. Yo te A- escucho perfecto. Ahí te escucho bien. Es un Te escucho problema bien. de Zoom seguramente, Eduardo, pero ya te podemos escuchar perfectamente. Bueno, Bueno. Eduardo, me imagino que también estabas escuchando de fondo la palabra de Julieta. Sí, claro, por supuesto que lo escuché. No sé si habré escuchado toda la entrevista, pero escuché la última parte Ujú. donde expresaba claramente su indignación respecto de lo sucedido con Úrsula. Me parece que, por lo menos yo te puedo comentar, o les puedo comentar desde mi experiencia en lo que es la investigación de los femicidios en nuestro país. Ujú. Digamos, no hay, entiendo la indignación porque no hay ninguna diferencia entre el femicidio de Úrsula y los 300 femicidios que ocurrieron en el 2020, es decir, en el año pasado, o los 44 femicidios anteriores al de Úrsula que también ocurrieron en nuestro país en los primeros 40 días. Es decir, más de un femicidio por día tenemos en lo que va de Ujú. este año. Entonces, si nos podemos analizar cada uno de esos femicidios, uno entiende la reacción, la necesaria reacción que tienen las organizaciones sociales, las mujeres, las víctimas. Y digo esto porque son las primeras en reaccionar, las primeras en sentir ese dolor, porque son las víctimas directas de esta situación que si bien nos impacta a todos, son las primeras en sufrirlo, digamos, son las únicas que lo sufren. Si bien los femicidios están en el orden de los 300 femicidios por año que tenemos en nuestro país, no tenemos ni un solo caso que sea parecido donde el hombre sea la víctima y sea una mujer la que se maneja de esta manera. Es decir, en todos los hechos, el hombre es el victimario, la mujer es la víctima y todas las víctimas sufren el mismo flagelo, el mismo problema, la misma situación de ser víctimas de un tipo que se cree que es el dueño y que puede hacer con ellas, con su cuerpo y con su vida lo que ellos creen que se merecen y además no se arrepienten absolutamente en nada, porque creen que hasta la víctima los obliga a ellos a actuar de esa manera. Digamos. Se victimizan incluso ellos como diciendo que la víctima los obligó a hacer lo que hicieron. Si ustedes ven en las redes sociales las publicaciones del femicida de Úrsula, tiene Instagram y hizo publicaciones, cuando ven los comentarios que él hace, claramente no es una persona arrepentida de nada, ¿no? Completamente convencida de lo que hizo. Ujú. Bueno, vos conectabas bien lo que desarrollabas acerca de los diferentes casos y la cuestión que tiene en común con respecto al comportamiento del asesino. ¿Hay una conexión a través de eso, a través del estudio que realizás día a día, de cómo sucede cada caso y el comportamiento posterior anterior y posterior del momento del femicidio? Y por lo general los femicidas, salvo algunos casos que son más, sí, menos preparativos, digamos, menos preparatorios del acto, una buena cantidad de ellos hay actos preparatorios previos para luego lograr el ocultamiento del hecho. E incluso algunos que no prepararon nada antes para cometerlo al hecho y son más espontáneos, aún esos casos que son espontáneos, luego de haberlo cometido, el 70% de los femicidas hace algo para intentar ocultarlo. O se da Ujú. la fuga, simplemente eso, o hace alguna maniobra de ocultamiento, como simulacro de suicidio, simulacro de accidente doméstico, simulacro de robo, o directamente toma acciones un poco más importantes, como pueden ser la de ocultar el cuerpo, trasladarlo, tirarlo en algún baldío. Este tipo de acciones son más frecuentes en los casos de pareja o expareja, ¿no? Donde hay un vínculo afectivo mayor, que además estamos hablando entre el 60 y el 70% de esos femicidios. Ujú. Ahora, Eduardo, te consulto porque el reclamo, el pedido de justicia, se viene oyendo hace mucho tiempo. Y uno quizás de manera ingenua comienza a pensar que esto puede llegar a calmar poco a poco, pero no, pero los casos siguen sucediendo. Hablábamos de 300 casos en el 2020, el 2021 que es increíble cómo inició. Eh, ¿a, a qué se lo acreditás esto vos? Por un lado, la violencia aumentan, digamos, históricamente la violencia aumentó. Lo que pasa es que ahora se está visibilizando la violencia machista.
que antes no se visibilizaba, antes no se veía. Pero la violencia siempre aumentó, año tras año aumenta la violencia. Aumenta la violencia por un montón de factores que tienen que ver con por qué aumenta la violencia. Tendríamos que rascar un poco y profundizar incluso sobre los orígenes de la violencia, por qué se genera, o los orígenes del machismo, o los orígenes del femicidio, por qué se provocan. La primera pregunta no es si el botón antipánico funciona o si la policía tendría que haber dado la respuesta correcta, lo cual es un instrumento necesario y fundamental porque se podrían salvar o evitar las muertes, sino por qué generamos o construimos varones que matan mujeres, varones que creen que son los dueños de las mujeres e incluso estamos hablando de un muchacho de 20 años, un muchacho de 21 años, como si no tuviese ninguna meta en el futuro, ninguna otra esperanza de vida. Pone en la mujer todas sus frustraciones, deposita en ella todas sus frustraciones y si ella no quiere estar conmigo, entonces no puede estar con nadie. Y así tenés incluso femicidas que luego de quitarle la vida a la mujer deciden suicidarse, incluso teniendo hijos en común con la víctima. Creo que estamos frente a una situación tan grave que ninguna de las instituciones está a la altura de las circunstancias, que el reclamo es válido, el reclamo hay que escucharlo, pero también hay que tomar cartas en el asunto. Y no solo a las instituciones, digo, a la policía en este caso era una institución policial que entre el 15 y el 20% de los femicidios que ocurren en nuestro país están involucrados a alguien de la fuerza de seguridad. Entre el Pero 15 y el 20%. del 20%, sí, De, también involucrado. Es más, a veces hasta incluso las propias víctimas son mujeres que pertenecen a la fuerza de seguridad. Dentro de la institución policial, los gestos de machismo, de acoso dentro de las instituciones policiales a las propias mujeres que trabajan dentro de la institución policial no es algo secreto, digamos, es algo que se conoce. Hay muchas denuncias de las propias mujeres que son parte de la institución que sufren acoso por parte de los varones dentro de la fuerza. Ahora, a la institución policial es otra discusión que hay que dar, que probablemente sea paralela a todas digamos, a las demás discusiones, a la violencia en general, el femicidio, pero también a la institución policial, cómo funciona. Hay que poner las patas para arriba, sacudir y ver con qué nos quedamos. Porque quizás dentro de los requisitos para poder ingresar a la fuerza, habría que plantearse también si está bien que una institución policial funcione como una bolsa de trabajo. ¿Sí? Cuando quienes ingresan a la fuerza de seguridad, no te digo todos, pero una buena parte eligen ser policías porque necesitan trabajar y no tienen otra salida, otro alcance, digamos, no tienen la formación que se necesita. Digo, hay otra parte importante que uno podría pensar, está de más decirlo, hay buenos policías, sí, pero también hay, digamos, tenemos una institución que no los forma como se deberían formar, y más, las universidades nacionales deberían formar a los futuros policías en nuestro país. No se deberían formar en una institución tan arcaica, donde ni siquiera te atienden la llamada de una mujer que te está pidiendo auxilio, hace 18 denuncias, y acá hay que discutir hasta el sistema judicial, los fiscales, los jueces, qué están haciendo. que, Sí, qué perdón, fuerte, claro. qué fuerte, no, que estaba prestando atención y qué fuerte que lo que mencionás, ¿no? De la institución en sí, los porcentajes también que arrojás, por supuesto, argumentando. eh, y te pregunto también acerca de las edades, porque uno también, dentro de este desarrollo que sucede día a día, de lo que sigue pasando con respecto a la violencia de género, no solamente de tener que llegar al femicidio. ¿Qué pasa con las generaciones? Te pregunto, Eduardo. Si tiene que ver con una generación, una franja de edad en particular dentro del estudio que hacen, o esto ya no es un tema de edades. No, no es un tema de edades. Es decir, el femicida puede tener 17 años, 16, 18, 19, o puede tener 70, 80 años. Ujú. Es decir, los femicidios, mirá qué interesante, ¿no? Para analizarlo, pero las mujeres son víctimas del femicidio. Cuando hablamos de maltrato, por ejemplo, a la ancianidad, el maltrato a la ancianidad, también son las mujeres ancianas las que más sufren el maltrato a la ancianidad, ¿no? El maltrato a nuestros viejos. Es decir, los hombres también lo sufren ancianos, pero las mujeres son las principales víctimas del maltrato a la ancianidad. Pero cuando comenzás a analizar las víctimas, frecuentemente son mujeres. No pasa por una cuestión de edad. El femicida sí es cierto que si promediamos en un valor general las edades de todos los femicidas del año 2020 y las edades de todas las víctimas de femicidio
del mismo año nos da que en promedio, un promedio general, el femicida ronda los 5 años más grande o 6 años más grande, pero son edades bastante similares entre la víctima y el victimario. Lo importante acá es que es pareja o expareja es el principal femicidio o el principal vínculo, y por otro lado romper con ciertos mitos. No estamos hablando ni de gente creada cinematográficamente por las películas, que estamos hablando de locos que no sé, hacen maniobras cinematográficas. No, son personas o tipos comunes, varones comunes, que actúan normalmente y que son el reflejo de esa violencia que vemos de forma cotidiana. Sus accionar es un accionar reflejo de una vida cotidiana. Escribir a través de WhatsApp te deja mucha información de las denuncias, de las amenazas que hace la víctima, quedan todas documentadas en el WhatsApp, documentadas en las redes sociales. Toda la familia conoce que el tipo es un violento, los vecinos escuchan los gritos. Digo, es un comportamiento cotidiano donde sobran las evidencias y sobran los indicios para imputar a cualquier persona y condenarla. De hecho, el 70% de los femicidas son detenidos también. Un buen número son detenidos, pero tarde, ¿no? Cuando el femicidio ya fue cometido. Ahora te pregunto, por último, interesantísima esta entrevista, Eduardo, ¿cómo hay que seguir? Porque el reclamo se viene haciendo femicidio tras femicidio, pero se siguen acumulando y acumulando y acumulando. ¿Cómo se toma esto ahora, hoy con lo de Úrsula? Qué difícil. No sé si tengo la respuesta a la altura de las circunstancias, porque yo investigo los hechos una vez que ya están consumados y no sé si estoy a la altura como para darte una respuesta tan importante. Lo que sí pondría yo en discusión es qué hacemos nosotros como sociedad como para dejar de construir varones violentos que se creen dueños y que pueden controlar, que se sienten el poder de controlar y poseer el cuerpo de la mujer como ellos quieran. O la vida de la mujer. Me parece que la solución está ahí, no está en otro lado. Ahora, mientras tanto, las instituciones tienen que estar, digamos, tienen que actuar de forma rápida y detener frente a la primera denuncia, aunque no nos guste y estemos frente a una situación donde podamos llegar a, no sé, cometer errores. Digo, primero, antes que nada, creámosle a la víctima, detengamos o demorémoslo, o pongámosle custodia al sospechoso, y dejemos de poner las medidas sobre la víctima, vayamos sobre el victimario. Él es el que está asesinando a las mujeres, por más que tenga la víctima un botón antipánico. Eduardo Prueger, licenciado en Criminalística, pasó aquí por el Noticiero Central, primera edición. Eduardo, muy interesante todo lo que mencionás y analizás. Gracias por estar.